Bendiciones, hermanos amados de Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas y todos aquellos que tengan la oportunidad de poder ver estas cápsulas escatológicas que tienen como propósito la enseñanza del panorama escatológico según las enseñanzas del Dr. Ríos. En la primera cápsula explicamos algunas cosas, cómo vamos a estar enseñando este tipo de cápsulas, este tipo de videos cortos. Y recordarás que en la primera cápsula yo te hablé de este panorama. Aquí solamente aparece un pequeño cuadrante de todo ese panorama que puedes encontrar en www.idcbetelmc.com en el link de estudios bíblicos donde tú puedes ir a panorama escatológico. Estuvimos hablando de un poquito del ministerio oculto del Señor bajo el principio que recibió el hermano Otto sobre que lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús le acontecerá al cuerpo místico. Aquí puedes ver en la parte de abajo, en esta parte yo voy a tratar de ampliar un poquito, dice ministerio oculto de la iglesia. Dice ministerio oculto de la iglesia. Y en esta parte vemos el ministerio ungido de la iglesia. Si lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús le va a acontecer al cuerpo místico, yo quiero que tú te acerques, sí, estoy tratando de ver si se puede enfocar, y que me acompañes a Lucas capítulo 3, verso número 22, que voy a leerlo. Dice de la siguiente manera, desde el 21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese es el momento donde el Señor, el Espíritu Santo, lo unge para desarrollar esos 3 años y medio de ministerio ungido en la tierra. Por otro lado, vemos el texto que aparece aquí de Malaquías capítulo 4, verso 5. Si tú me acompañas rápidamente al último libro del Antiguo Testamento, nos daremos cuenta la forma como termina precisamente la revelación antiguo testamentaria con Malaquías. En el último de los versos que se muestra ahí, capítulo 4 y verso 5, dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Es interesante que este pasaje nos hace recordar que Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías a traer, o mejor dicho, a abrir la brecha, siendo la voz que el Señor, el Padre, había preparado para que Él mismo preparara camino para el Señor Jesucristo, como dice los evangelios. Es interesante que se menciona este pasaje y vemos cómo Juan el Bautista en la primera venida del Señor viene en el espíritu de Elías. Obviamente sabemos que este pasaje, cuando dice que esto va a suceder antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, tiene un cumplimiento que todavía no se ha dado completamente, pero probablemente estemos pronto a poder ver el ministerio profético de Elías otra vez funcionando en la tierra con esa tremenda implicación hacia las familias. Note usted que también Marcos capítulo 9 es otro de los versos que aparece aquí en el panorama. El Evangelio de Marcos capítulo número 9. Vamos rápidamente a llegar ahí y leerlo para poder hablar acerca del ministerio ungido de Jesús y cómo esto se repite en el ministerio ungido de la iglesia que ya lleva 2000 años desde que la iglesia está sobre la tierra. Dice capítulo 9 y verso 12, dice, respondiendo él, les dijo, está hablando Jesús, está teniendo un diálogo con sus discípulos, y les dice, Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho, y sea tenido en nada, pero os digo, qué interesante este pasaje en el verso 13, Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Ese pasaje es muy interesante, no tenemos el tiempo como para podernos desarrollar, pero el Señor de alguna manera se está refiriendo al ministerio de Juan el Bautista en el espíritu de Elías. Y nosotros tenemos que darnos cuenta y
mi propósito es que generar hambre de estudio y de meditación de la palabra, para que usted vea el contexto del capítulo 9 de Marcos. El verso 11 dice: y le preguntaron los discípulos diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Note que aquí se tiene que entender esto en el contexto de la primera venida del Señor, donde es Juan el Bautista el que en el espíritu de Elías viene y prepara camino para el Señor Jesucristo que venía a cumplir su plan redentor. Ahora, es interesante si yo trato de que usted vea un poquito más el panorama. Usted se va a poder dar cuenta que en este punto se trazó una línea ascendente. Y aquí estas flechas marcan el periodo de 3 años y medio donde el Señor desarrolló su ministerio terrenal. El hermano Otto realmente vio a través de los pasajes que estudió, lo que le fue revelado, fue como lo mismo que aconteció al cuerpo físico de Jesús le iba a suceder a la iglesia. Yo no sé si tú puedes ver cómo esta línea ascendente nos marca cómo la iglesia en las diferentes generaciones, y especialmente esta que puede ser la última generación de la iglesia, tiene que empezar a desarrollarse espiritualmente, a crecer espiritualmente, hasta llegar a un punto en el cual la iglesia y cada uno de nosotros lleguemos a la muerte de nuestro yo. De eso voy a hablar un poco más adelante, pero si tú alcanzas a leer, dice, hacia la exaltación. Cada generación de cristianos que han pasado en estos 2000 años de historia de la iglesia han tenido que ir ascendiendo en su propia vida espiritual. Nosotros leemos cómo en los primeros siglos los mártires murieron, yo diría, exaltados, no inmortales, sino que porque murieron exaltados, porque estaban dando una estatura, estaban alcanzando una estatura, y por eso vemos que, aunque esto se puede plasmar para toda la iglesia, para toda la historia de la iglesia, esta generación que estamos viviendo los acontecimientos dentro del contexto de el COVID-19, que hace tan contemporáneo lo que estamos hablando y que causa tantas preguntas acerca del final y qué tiempos vivimos, el propósito, hermanos, de todo lo que le ha acontecido a la iglesia y específicamente de lo que le está aconteciendo a la iglesia en estos tiempos es un llamado hacia la exaltación, la consagración y santificación. Creo que muchos de los que escuchamos al Dr. Ríos oímos que muchas veces él nos enseñó que nosotros, nuestra responsabilidad es consagrarnos para que el Señor nos santifique. Si tú no has tenido la oportunidad de leer el libro La Ruta de los Celestes, escrito por este servidor, ahí desarrollamos más ampliamente estos conceptos. Si de alguna manera quieres adquirirlo, pues ponte en contacto con nosotros y veremos una forma de hacértelo llegar. Pero nota que en el ministerio ungido, el Señor Jesucristo, desde el río Jordán, Él fue avanzando y Él fue desarrollando su ministerio hacia la exaltación, porque seguramente en el Getsemaní el Señor llegó a un nivel de exaltación que lo preparó para ir a la cruz. No sé si logras alcanzar a leer lo que dice aquí. Yo tengo que leerlo un poquito hacia abajo, pero dice predicación del evangelio con poder. La iglesia en estos 2000 años ha tenido la responsabilidad de predicar el evangelio con poder. Usted recordará que en Hechos 1:8, ese pasaje maravilloso que leemos en la Escritura dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa era la promesa que Dios le estaba dando a sus discípulos. Y me seréis testigos, dice el verso 8, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
La iglesia del principio, usted sabe que por las mismas persecuciones que el Señor permitió, fueron llenos del Espíritu Santo esos 120 judíos que subieron al aposento alto, y vemos en el capítulo 2 de los Hechos cómo el Señor los invistió de poder, y la promesa que les había dado precisamente en Juan, usted recordará que fue una promesa para que ellos pudieran tener la experiencia en Pentecostés de no solamente tener sobre ellos el Espíritu Santo o con ellos el Espíritu Santo, sino que tener al Espíritu Santo en ellos, dentro de ellos. Entonces, la gran responsabilidad de la iglesia de estos tiempos, hermanos amados, es que nosotros podamos predicar el Evangelio con poder. La iglesia en estos tiempos finales está olvidando buscar la llenura del Espíritu Santo, está olvidando buscar el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Muchos están interpretando la Escritura a su manera. Muchas iglesias llamadas pentecostales o neopentecostales en este tiempo están olvidando las manifestaciones del Espíritu Santo, están dejando de lado los dones del Espíritu Santo. No están buscando ni están dejando que el Espíritu Santo forme en ellos el carácter de Cristo con los frutos del Espíritu Santo. Pero en este tiempo final y en este tiempo en el que el Señor nos ha detenido, hermanos, yo anhelo con todo mi corazón hablarte a ti, a tu corazón, para que vuelvas a anhelar ser lleno del Espíritu Santo. Si tú no has sido bautizado con el Espíritu Santo, anhélalo, porque el Señor lo va a hacer. Muchos ya no creen que esto es posible. Sabemos que hay una enorme parte de la cristiandad que considera que esto no es cierto, que el bautismo con el Espíritu Santo sea la evidencia, sea hablar en otras lenguas y ser lleno del poder del Espíritu Santo. Pero esa ruta ascendente de la iglesia para acercarnos a los momentos en los cuales el Señor va a venir por su iglesia amada, por su iglesia novia, tiene también manifestaciones y va a tener manifestaciones angélicas. Ángeles, va a haber sueños, el Señor va a estar hablándole en sueños, en visiones, en forma esporádica y la revelación de la palabra en aumento. Este es el tiempo, hermanos amados, para que tú busques del Señor, para que tú te metas en la palabra. Yo creo que no es casualidad que el Señor esté permitiendo en este tiempo que tú y yo tengamos la oportunidad de quedarnos en casa, de leer la palabra, de orar, de pedirle al Señor revelación de la palabra, porque lo que aconteció en el libro de los Hechos, en la llamada iglesia del amanecer, donde se desarrolla precisamente la iglesia, empieza a desarrollar lo que en el ministerio terrenal del Señor se dio en los primeros siglos. Notamos que poco a poco se fue apagando, hasta que el Señor, en medio de esa frialdad de la iglesia, en medio de lo que conocemos como doctrinas extrañas y conceptos humanos y tantas cosas que hicieron que se perdiera el poder en la iglesia, nosotros tenemos que recordar, amados hermanos, que el motivo y el deseo del Señor en estos momentos es que nosotros busquemos eso, que haya revelación, que el Señor nos hable en sueños, porque esa es la promesa de Joel. Usted puede notar que aquí en el esquema vemos estas gotas, y yo no sé si podemos hacer un acercamiento, pero la lluvia primera fue en Hechos 2, donde esa lluvia en Joel, profetizada por el profeta Joel en el capítulo 2 y verso 23, y también lo que conocemos como el Pentecostés en Hechos 2, lo que leímos de Hechos 1:8 nos habla de la necesidad de que nosotros seamos llenos del poder del Espíritu Santo, para que de esa manera, hermano, vayamos en esta línea ascendente. Lo que aconteció en el cuerpo físico de Jesús va a acontecer en el cuerpo místico, y especialmente en esta generación que podría ser la última generación, y que de ese cuerpo místico sabemos que saldrá la novia que está buscando la consagración. Y el que se consagra, el que se aparta de todo lo que no le agrada al Señor, el que no vive de acuerdo al mundo, el que deja de lado todas aquellas cosas que aprendió en Egipto, que tipifica el mundo, y se consagra, el Señor lo santifica hasta llegar a un grado de exaltación. En la tercera oportunidad que tenga de poder continuar explicando estos detalles, nos vamos a ver
y yo espero que usted esté pendiente de esto y que sea de edificación y de bendición para su vida. Escriba a noriega.sergio@gmail.com. Ese es mi correo personal, noriega.sergio@gmail.com, donde usted también puede externar sus preguntas y sus opiniones. Que el Señor le bendiga grandemente.